Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, estimados colegas. Espero que tengan o hayan tenido un excelente día. Te saluda de nueva cuenta acá el CP Adrián Jiménez. Y hoy, como cada jueves, ya tenemos costumbre, un poco de capacitación, un poco de actualización fiscal. Y el tema que nos ocupa el día de hoy, pues es lo que está en boca de todos actualmente, que es la reforma a la outsourcing. Espero me puedan confirmar ahí por nuestro chat si se escucha bien. Si no, lo podemos modificar antes de que me siga, por favor. En nuestro chat, si me pueden confirmar. Sí, se escucha. Perfectísimo, muchas gracias. Bueno, como ustedes ya saben, el día 23 de abril del ejercicio 2021, pues fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la outsourcing. Y sin tanto preámbulo, pues vamos directamente para que nos dé tiempo concluir con todo lo que tenemos preparado para ustedes. Lo primero que vamos a dimensionar acá es la entrada en vigor de cada una de las leyes que se publicaron o que se reformaron. Para ello vamos a entender a todo lo que vamos a hablar del Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley de Impuesto al Valor Agregado, van a entrar en vigor a partir del 1 de agosto del 2021. Y para efectos de la Ley Federal de Trabajo, Ley de Seguro Social, Ley del Infonavit, va a entrar en vigor a partir del 24 de abril del 2021, es decir, que ya entró en vigor. Acá es donde se prohíbe la subcontratación laboral para todas aquellas personas que ya prestaban servicios de subcontratación de personal. Efectivamente, pueden seguir y tomar en cuenta lo que establece el transitorio. Sin embargo, para aquellas personas que pretendan o hicieron un contrato de subcontratación de personal a partir del día 24 de abril, lamentablemente para esas personas ya están cometiendo algo ilegal. Para aquellos que lo celebraron el día 23, pues tienen ese transitorio para que pasen todos los trabajadores a la empresa o al patrón verdadero. Para efectos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2022, y la ley reglamentaria de la fracción 8 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, igual hasta el ejercicio 2022. Ya con esta premisa, pues vamos a estar más en sintonía para todo lo que vayamos a tratar a continuación. Y lo importante acá es que entendamos el primer concepto. No podemos hablar de subcontratación de personal o subcontratación laboral si no sabemos quién es un trabajador. Y un trabajador lo define en el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajo, que es toda persona física que presta, ya sea otra física o otra moral, un trabajo personal subordinado. ¿Y quién es el patrón? El patrón es el que utiliza los servicios de los trabajadores. Así de sencillo lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo. La definición, o por lo menos el concepto que vamos a entender, lo vamos a encontrar en el artículo 10 para efectos de la definición de quién es el patrón. Bueno, dentro de los artículos que se vienen a reformar fue el artículo 12. Y ahorita van a ver por qué era muy importante modificar este artículo. El actual, pues ya queda de esta forma. Establece, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona, pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, que si yo contrato trabajadores y las pongo a disposición de otra, o se beneficie otra persona de estos trabajadores, estoy hablando de una subcontratación de personal, y es la que ya está prohibida. No se refiere precisamente a la que se establecía en el 15A. Recordemos que entre uno de los requisitos para que fuera subcontratación de personal se tenía que cumplir 3 requisitos, entre ellas que no podía comprender actividades iguales o similares a las que se realizan dentro del centro de trabajo, debe de tener un carácter especializado, y la tercera, que no podía comprender funciones de las que realizaban los trabajadores en el centro de trabajo o el que fuera el beneficiario de este servicio. Esa era la subcontratación, ahora ya no. Esto es lo que ya vamos a entender como subcontratación laboral. El 15A ya quedó derogada, ya no podemos interpretar el 15A a la actualidad porque es la que viene sustituyendo el artículo 12 de la Ley Federal de Trabajo. Y ahora van a ver por qué era tan importante hacer esa especificación. Acá también en el párrafo 2 del artículo 12, las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento,
selección, entrenamiento y capacitación, entre otras. Estas no se consideran patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Y ahora vamos a entender por qué es importante este párrafo 2, porque ahí nos establece que intermediario es el que interviene en el proceso de contratación, no dice contrata, porque en el 12 de la que ya fue derogada, pues que ya fue modificada, perdón, dice textualmente que intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación para ponerla a disposición o a otra persona física o moral. En este caso, pues ya me está diciendo que ya este intermediario ya no puede contratar. Lo único del cual puede participar este intermediario solamente es en el proceso de contratación, en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. Ya no puede ser intermediario y patrón a la vez. Oye, pero no es lógico pensar que el intermediario sea el patrón. Pues ahorita van a ver por qué de la reforma y por qué de esta párrafo 2 tan importante. Para que podamos entender esto, tendríamos que considerar lo siguiente. ¿Cuándo existe una subcontratación de personal? Si me permiten tantito, acá van a figurar tres personas. La primera va a ser el trabajador, en este caso acá lo tenemos. La segunda tiene que haber un patrón. Y la tercera, pues los que lo conocen como las nomineras o como la outsourcing o como la insourcing, que realmente el 15A anterior pues no definía o no contemplaba una insourcing o una outsourcing. Para efectos de la Ley Federal de Trabajo solamente existía trabajo en régimen de subcontratación, es decir, que englobaba tanto a la outsourcing como a la insourcing. ¿Y quién es una outsourcing? Pues recordemos que la out significa fuera, sourcing, que significa fuentes, es decir, son fuentes externas, y todo lo que fuera fuentes externas, pues estaríamos hablando de una subcontratación o trabajo en régimen de subcontratación, aunque en estricto sentido no pudiéramos pensar eso. Para que esta situación pudiera, por lo menos, considerarse para una empresa ocupar este tipo de estrategias, la venta o lo que se le hacía creer al patrón, porque recordemos que el patrón es el que utiliza los servicios del trabajador. Por ejemplo, esta outsourcing venía y le decía a esta empresa, ¿sabes qué? Yo te administro a tu personal, yo les pago tu personal, yo me encargo de todos los problemas laborales y tú no te vas a manchar o no te vas a afectar cuando haya una demanda laboral. ¿Y qué sucedió en la práctica? ¿Por qué era importante? El 13 también tenía mucho sentido porque es el que me decía, el anterior, no el actual, decía que intermediario no se va a considerar si cuenta con los elementos propios y suficientes. ¿Qué es lo que sucedió en la práctica? Fue lo siguiente, que este trabajador inconforme, pues viene y demanda a esta empresa. Y esta empresa, ¿qué dice? Ante la Secretaría de Trabajo, ante la Junta de Conciliación, que ahora son los centros de conciliación, pues decía, ¿sabes qué? Yo no soy tu patrón, no me demandes a mí, ve y demanda ¿a quién? A esta outsourcing. Entonces, pero esta empresa no podía solamente decir yo no soy tu patrón, tenía que demostrarlo con elementos propios y suficientes. ¿Con qué pudiéramos demostrar ese supuesto? Porque el mismo 13 establecía que no se consideraba intermediario, sino se consideraba patrón aquellos que contaban con elementos propios y suficientes. Y es evidente que la forma de cómo demostrar esto es a través de un estado financiero, tal vez incluso me atrevo a decir que una cuenta bancaria con cantidad de dinero razonable o también teniendo los activos. De esta forma, esta empresa le decía a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sabes qué? A mí no me busquen y vayan y hablen directamente con el outsourcing o con el insourcing. Entonces venía este trabajador y demandaba de nueva cuenta esta outsourcing y al final de cuentas, entre esta primera demanda y la segunda, tal vez en esta segunda ya no tenía oportunidad el trabajador porque ya para ese entonces esta outsourcing ya no existía. O si existía, pues pasaba un proceso largo donde ya no demostraban que tenían los elementos propios y suficientes y al final de cuentas el trabajador venía con otra demanda por acá y esto era un proceso largo. Y por ello es que pues subsistió este tipo de esquemas, que la insourcing, que lo vamos a denominar como esa empresa hijo prácticamente de esta empresa.
¿Qué es lo que sucede ahora en la actual reforma? Vamos a ver algunos chats que están comentando. A hacer su internet, no escucha, perfecto. Vamos a seguir nosotros por este lado. Para entender un trabajo en régimen de subcontratación o ahora los servicios especializados de subcontratación o ejecución de obra especializada, porque son dos. Ahorita solamente escuchamos hablar de servicios especializados, pero también está la ejecución de obra especializada. Tiene que existir estos tres elementos. La primera, esto es en mi personal opinión, que tiene que existir un trabajador, tiene que existir un contratante y un contratista para que podamos entender que existe una subcontratación de servicios especializados. El artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo actual contiene lo siguiente. Se permite la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de esto, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el 15 de esta ley. ¿Qué vamos a entender como especializado? Vamos a entender a esa especialización cuando tiene el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y la otra, incluso me atrevo a decir que es lo más importante, te lo va a dar la empresa contratante. Esa empresa que te está contratando prácticamente te va a definir que eres especializado. ¿Por qué? En el supuesto de que tú hagas una actividad similar a la que realiza dentro de su objeto social o su actividad económica preponderante, pues vamos a entender que existe esa especialización si tus servicios que ofreces no forman parte de su objeto social. Ahora bien, si forman parte de su objeto social, cuidado por ahí, porque se puede manifestar que es una subcontratación laboral, que es la que ya se encuentra prohibida al día de hoy. O sea, mucho cuidado con eso porque es fácil caer como una subcontratación de personal. Si el que tú le prestas el servicio dentro de su objeto social realiza la misma actividad que tú. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. En el párrafo 2 dice, los servicios u obras complementarias compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán consideradas como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que lo recibe. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores. Vamos a entender a este párrafo que prácticamente fue dentro de las negociaciones que hubo esta adición al segundo párrafo del artículo 13, porque acá está hablando precisamente de esas insourcing a la que ya hacíamos alusión hace algunos momentos. Pero, ¿qué voy a entender como grupo empresarial? ¿Será que si soy una empresa y uno de mis socios tiene otra? Vamos a desactivar un tantito el audio de Guadalupe y continuamos, si me permiten. Bueno, acá seguimos de nueva cuenta. ¿Qué vamos a entender como grupo empresarial? Como si tengo una empresa y uno de los socios es socio de otra empresa, lo voy a interpretar como grupo empresarial. Pues evidentemente, aparentemente sí lo es, pero para efectos del artículo 13, segundo párrafo, no lo voy a tener que considerar como grupo empresarial. Voy a considerar que existe ese grupo empresarial cuando cumpla con el supuesto del artículo 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores, es decir, que para eso tiene que participar en la Bolsa Mexicana de Valores. En este caso, estamos hablando evidentemente de un grupo Bimbo o de un grupo FEMSA. Ese sería, no cualquier empresa vamos a considerar como un grupo empresarial. El artículo 14. Todo este es lo que está publicado actualmente el día 23 en el Diario Oficial de la Federación. No estamos hablando de los ya derogados. Y vamos con lo siguiente. El artículo 14 establece lo siguiente. La subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de los trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Es decir, que todo contrato que tú vayas a celebrar a partir del día 24 de abril del 2021
tiene que formalizarse con, vamos a admitir a más colegas, tiene que formalizarse con un contrato. Y también me atrevo a decir que le apliquemos la fecha cierta para que tenga mayor validez este tipo de contratos. Y también dentro de los contratos, evidentemente, tenemos que poner el número aproximado de los trabajadores. Pero ¿qué pasa si pongo que es aproximadamente entre 100 a 120 trabajadores? Pues creo que no sería una aproximada desde mi personal punto de vista. Aproximado es poner una cantidad que se acerque a la cantidad de trabajadores que vayas a poner a disposición. Me imagino que si tú pones dentro de tus contratos de subcontratación de servicios especializados, que pones a 50 trabajadores, que al final de cuentas pusiste 52 o 53, me imagino que sigue siendo un aproximado para efectos de la Ley Federal de Trabajo, artículo 14. Y ahora van a ver que para efectos del Seguro Social nos dice otro supuesto. Dice acá en el siguiente párrafo, la persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores serán responsables solidarios en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Es decir, si una empresa incumple con esas obligaciones que tiene como patrón, el que recibe esos servicios o los que son beneficiados de este servicio se vuelven automáticamente responsables solidarios. Y esa responsabilidad solamente va a referirse sobre aquellos trabajadores que se pusieron a su disposición. Si este subcontratista de servicios especializados tenía más trabajadores, eso ya no es problema del que contrata los servicios. Se va a ser responsable solidario solamente por los trabajadores utilizados en su obra en específico o el servicio que le hayan prestado. Esto es el nuevo artículo 15 para efectos de la Ley Federal de Trabajo, publicado el día 23. Dentro de los procedimientos para que yo pueda hacer una empresa de subcontratación de servicio especializado o de obra especializada, pues debo de mandar o de registrarme a través de una plataforma de internet que hoy precisamente fue publicado, que lo vamos a tratar al finalizar para no adelantarles la sorpresa. Nos tenemos que registrar a través de una plataforma de internet donde vamos a subir nuestra constancia de situación fiscal, me imagino, nuestra acta constitutiva, el INE del representante legal, tal vez vayamos a subir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, tanto en materia de seguro social, Infonavit, y entre muchos otros documentos que tengamos que subir en esta plataforma, y la Secretaría de Trabajo me la tiene que responder en 20 días. Si no me responde esta Secretaría de Trabajo en 20 días, yo puedo o tengo el derecho de solicitar a través de un requerimiento que me resuelva este registro. Si la autoridad no me dice nada, pasados los 3 días, ya se va a considerar como que si yo fuera un subcontratista de servicios especializados, siempre y cuando no me conteste la autoridad. Y si me contesta, pues ya voy a saber si sí o si no, o si me rechazaron el registro. Que entre una de las, pienso yo que es una mala técnica legislativa, es que le dieron la facultad a la misma Secretaría del Trabajo ser juez y ser parte. Es decir, que él me dé los procedimientos o los requisitos, los lineamientos, las reglas de carácter general, y él mismo me va a calificar si estoy calificado, valga la redundancia. Para mí eso ya es un pequeño problemita, o por la urgencia de poder reformar estos artículos es que se tiene esta pequeña, desde mi particular punto de vista, una mala técnica legislativa, porque no puede ser juez y parte. En este caso sí lo es, ya ni modos, ¿no? Y eso es para el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que la voy a tener que renovar cada 3 años. Y otra situación que voy a considerar en ese sentido es que esa información pues va a tener que estar en la nube, es decir, que va a ser pública. Cualquier persona que quiera saber si tengo o no tengo el registro por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como prestador de servicios de subcontratación especializado, me puedo meter a la página de internet y de ahí darme cuenta si tiene vigente el registro. Y otra de las tantas cosas que vamos a considerar
pues es que la Secretaría de Trabajo en cualquier momento me puede cancelar el registro si no cumplo con los requisitos previstos por esta ley. La otra situación que puede ocurrir es que incumpla con alguna de mis obligaciones en materia fiscal, en materia de seguro social, en materia de Infonavit, porque ellos le pueden dar una información a través de un convenio de coordinación a la Secretaría de Trabajo que va a meritar a que me cancelen el registro. Bueno, lo que ya les hacía mención, este es el 15A. Esto ya quedó derogado. El trabajo en régimen de subcontratación queda absolutamente derogado a partir del 24 de abril. El 15B, que es el que establecía, tantito, el 15B es el que establecía celebrar contrato de subcontratación laboral. El 15C es el que obligaba a los contratantes a velar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. El 15D de la Ley Federal del Trabajo prohibía la transmisión deliberada de los trabajadores al subcontratista. En ley tal vez no lo vayan a encontrar específicamente de esta forma, este es de mi cosecha. Y otro punto tan importante que se va a tener que hablar estos días es la PTU, que en este caso sería la adición al artículo 127, fracción 7 de la Ley Federal de Trabajo. Que acá eso fue la negociación que hicieron la parte patronal y el gobierno. Porque también tenemos que entender una situación acá, que no le puedes disminuir el porcentaje de PTU de los trabajadores porque ya es un derecho adquirido. En esa hipótesis, pues ya no había mucho que negociar. No obstante ello, negociaron otra situación donde se limitaba a 3 meses de salarios la PTU de los trabajadores, y la otra situación es que pudieran considerarse los 3 últimos años de PTU que venía percibiendo el trabajador y hacer un promedio, y ese era el tope máximo que podía recibir el trabajador. Es decir, el que le convenga o el que le sea más favorable al trabajador es la PTU que se le va a entregar al trabajador. Y otra situación acá que veo que nadie lo está comentando es esta situación. ¿Qué pasa con la PTU generada antes del día 24, es decir, del 1 de enero al 2021? Digo, del 1 de enero al 23 de abril. ¿Qué pasa con esa PTU? Sigue el mismo mecanismo que establece ya después de la entrada en vigor el 127. Pues en mi particular punto de vista no tiene por qué ser así. Es decir, que va a haber 2 tipos de PTU que se van a pagar para este 2021, para mayo o junio del siguiente año. Entre esas, yo diría que va a haber ahí algunos procedimientos de cómo calcular esta PTU, porque la primera, que va a consistir del 1 de enero al 23 de abril del 2021, esa no tiene ningún tope. Y la que es del 24 de abril al 31 de diciembre, ese sí va a estar topado a 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años, el que le sea más favorable al trabajador. En este caso, pues yo me estoy imaginando que esa PTU que se vaya a generar en el 2021 se va a dividir entre el número de días que correspondan del día 1 al día 23, lo voy a multiplicar por esa cantidad para saber cuánto de utilidad generé en ese periodo y cuánto de utilidad generé después del día 23 de abril, que para mí la segunda ya estaría topado y la primera no. Ahí nada más les encargo el procedimiento. Ahí tenemos a nuestro grupo en Fiscal Puntos Finos para compartir este tema, porque realmente esto no está en ley ningún procedimiento y tendríamos que de alguna forma ingeniárnoslas para calcular esta nueva PTU. Bueno, lo otro que se modifica es el 1004 de la Ley Federal de Trabajo, que es acá donde el patrón tiene que permitir esas visitas por parte de la Secretaría de Trabajo, y por supuesto, si no permito estas visitas, pues estaría yo sancionado desde los 250 hasta los 5,000 UMAS, es decir, como entre 125,000 hasta 450,000 pesos en multas, que son 250 a 5,000 UMAS, y el artículo 1004, inciso C, ahí es donde me prohíben expresamente que la subcontratación de personal ya va a estar prohibido. Y para aquellos
que realicen este tipo de esquemas estarían condicionados a una multa desde los 2,000 hasta los 50,000 UMAS, es decir, una multa como oscilando entre los 170,000 hasta los 4,5 millones por seguir utilizando este tipo de esquemas que ya se encuentra prohibido a partir del día 24 del mes de abril. Bueno, y lo siguiente es para efectos de la Ley de Seguro Social. Ya hablamos de la Ley Federal de Trabajo, ya establecimos algunas situaciones o condicionantes que se deben que cumplir para considerarse una subcontratación de servicios especializados. Y ahora vamos con el 15A de la Ley de Seguro Social y el artículo 29 de la Ley del Infonavit. Para que se pueda prestar o se pueda dar la contratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, acá vamos a entender ya que para efectos de la Ley de Seguro Social va a existir una responsabilidad solidaria entre el que presta el servicio como el que utiliza esos servicios. Esa persona ya es solidariamente responsable. Lo otro que se va a considerar son esos contratos celebrados que se van a tener que informar al Seguro Social en los meses del día 17 de enero, 17 de mayo y 17 de septiembre. Todos esos contratos que vayas a celebrar entre enero a abril, las tendrías que reportar en mayo según el año que corresponda. Esto es para efectos del Infonavit y para efectos de la Ley de Seguro Social. Y ahorita vamos a ver cuándo vamos a empezar a dar este tipo de informes. Saludamos ahí a los colegas de Facebook. Ahí tenemos a Alfredo HC, Seifer Fersa, Emilio, Carlos, Barrera Luis y Joseph H. Dice. Bueno, también vamos a considerar lo siguiente: la relación de trabajadores, salario base de cotización, objeto y vigencia del contrato. Es decir, que en esas informativas que se tienen que hacer sobre los contratos celebrados, tengo que especificar o tengo que dar la relación de los trabajadores, tanto salario base de cotización, objeto del contrato, vigencia del contrato. Voy a tener que añadir la CURP, el RFC de cada uno de los trabajadores en ese tipo de información que le tengo que mandar al Seguro Social. Otra cosa muy importante, para que se puedan prestar estos servicios especializados o la ejecución de las obras especializadas, deben de tener la copia simple del registro del seguro de la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué una copia simple? ¿Por qué no una copia certificada? Una copia certificada tal vez pueda servir de mucho, pero solamente pide una copia simple porque evidentemente la información va a estar en la nube, es decir, que el contratante puede verificar en cualquier momento si está o no está vigente el registro. La otra situación que vamos a considerar es que al momento de hacer esta modificación de la sustitución de trabajadores, el patrón que será sustituido será responsable hasta por 3 meses. Esto es para efectos del Infonavit. Bueno, acá ya hablamos de la Ley Federal de Trabajo, ya hablamos de la Ley de Seguro Social, ahora vamos con el Código Fiscal de la Federación, que acá es donde ya se implementan algunas sanciones que es de pensar seguir en este tipo de esquemas. La primera situación que se va a considerar es que no tendrá efecto fiscal, es decir, que va a ser no deducible o no se puede considerar como una deducción autorizada aquellas que se presten cuando se dé alguno de estos supuestos. Dice cuando abarque actividades preponderantes o que forme parte del objeto social. A mí me faltó poner el objeto social, pero esa sería la condicionante. Si abarca actividades preponderantes, sería no deducible, no se le puede dar efecto fiscal a esos comprobantes. Si también tiene el objeto social al cual se le va a prestar el servicio, tampoco se le puede dar efecto fiscal. La otra situación que vamos a considerar es cuando se ponga a disposición trabajadores que hayan sido trabajadores de este último y hubieran sido transferidos al contratista. Pues ahí, de nueva cuenta, no le voy a dar efecto fiscal. Lo otro, si no tiene el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tampoco va a tener efecto fiscal. Si no cumple los requisitos de la ley del impuesto de la renta y la ley del IVA,
tampoco le voy a dar efecto fiscal a estos comprobantes. Y también tenemos que entender lo siguiente: los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo también serán consideradas como especializadas siempre y cuando no formen parte del objeto social ni la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Pues acá es lo que ya veníamos comentando, que se puede seguir utilizando la insourcing. Imaginémonos esta hipótesis donde tenemos una industria que me dedico a crear calzados, pues voy a tener lógicamente a mis trabajadores, pero la parte administrativa, esa parte administrativa se puede mandar a través de una insourcing, que es a lo que se refiere este último párrafo del Código Fiscal de la Federación. La deducción a la que se refiere el Código Fiscal de la Federación es lo siguiente. Esto es el artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que cuente con el registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Recordemos que en el 25 de la Ley de Impuesto sobre la Renta están las deducciones autorizadas, en el 27 están los requisitos de las deducciones y en el 28 están los no deducibles. Y lo primero que me dice esto es que se cuente con el registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si no tengo ese registro, pues lamentablemente no le puedo dar un efecto fiscal, o serían, no le puedo llamar no deducible, pero serían deducciones autorizadas sin requisitos fiscales. Otra cosa para que yo pueda hacer la deducción correspondiente es el CFDI de nóminas. Y acá hasta me atrevo a sugerir que no solamente el CFDI, sino que también se mande el CFDI firmado por parte del trabajador, para que yo esté seguro como contratante del servicio de que al trabajador se le está pagando lo que es. Otra cosa que se tiene que considerar para que yo pueda cumplir esos requisitos es el entero de las retenciones. Debo de tener la documentación comprobatoria de los CFDIs de nómina y también el entero de las retenciones. Cuando hablamos de este entero de las retenciones, también me refiero al acuse de transferencia de cuándo se pagó esa contribución. Y otra situación que tenemos que considerar acá es que nos envíe el proveedor de servicios de subcontratación, servicios especializados, el acuse referenciado donde la plataforma del SAT. Ya ves que dentro de la plataforma del SAT hay una opción que te da para descargar los comprobantes pagados. Pues ese sería de mucha mayor validez para efectos de cumplir con este requisito. La otra son las cuotas obrera patronal, es decir, que el patrón, incluso también me atrevo a decir que lo que le corresponde al trabajador esté pagado por parte de ellos al Seguro Social. Y también tengo que considerar la parte que se tiene que pagar al Infonavit. Si está cumpliendo con estos requisitos que vemos acá, puedo deducir sin problemas mi comprobante de subcontratación de servicios especializados. De faltar alguno de estos requisitos, pues lamentablemente no lo voy a poder deducir. Y otra cosa que se me está olvidando mencionar, que este entero de las retenciones se entreguen a más tardar el último día del mes inmediato posterior. Es decir, si se prestó un servicio en junio, o en este caso el de abril, me tienen que entregar esa comprobación de entero de retenciones a más tardar el 31 de mayo. Y si no pagó el día 31 de mayo el entero de estas retenciones, probablemente lo pague hasta el 1 de junio. En ese supuesto, prácticamente yo me atrevo a decir que ya no sería deducible, porque la obligación es que te lo entreguen antes del día 31 de mayo o el último día del mes inmediato posterior. En este caso, pues ya no estarías cumpliendo con ese requisito. Y otra cosa en particular que vamos a comentar es lo siguiente. El artículo 28 dice: los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15 de primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación. Es decir, el primer y el segundo párrafo es a la que se refiere la subcontratación de personal. Esa ya está prohibida y esa no se le puede dar ningún efecto fiscal. Y acá claramente ya la autoridad me está diciendo que es no deducible. Eso fue para impuesto de la renta. Para efectos de IVA, tengo otros requisitos que cumplir para que yo me pueda acreditar. La primera es para deducir, la siguiente es para hacerme el acreditamiento de este CFDI. Lo primero,
El artículo 15 del primero y segundo párrafo no serán acreditables, que se refiere a la subcontratación de personal cuando se pase trabajadores de manera deliberada. A eso se refiere. Si se está haciendo ese tipo de esquemas, es no acreditable el impuesto. Aunque acá, si no es deducible, lógicamente no es acreditable. Entonces, de alguna forma lo están recalcando en reiteradas ocasiones esta situación. La otra situación, que tengo que verificar el registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Prácticamente, si cumple la deducción, prácticamente casi que la estamos armando para efectos de IVA. Tengo que verificar que tenga ese registro, la declaración del IVA. También tengo que considerar que esa persona que me está ofreciendo el servicio, me está prestando un servicio de subcontratación, servicios especializados, que esté pagando el IVA. Y me tiene que entregar a mí el comprobante de pago y esa declaración en el periodo que yo le pagué la contraprestación. Es decir, si me prestaron un servicio en el mes de abril, pero me pagaron en mayo, me tiene que entregar el prestador de servicios el pago del mes de mayo para que yo me pueda hacer el acreditamiento de mis impuestos. Otra situación que tengo que considerar es reunir toda la documentación a más tardar el último día del mes siguiente en que se pague el servicio. Esto es para efectos de IVA. Si no estoy cumpliendo con uno de estos requisitos, no va a ser acreditable el CFDI por la prestación de dichos servicios. Y una buena noticia, tenemos acá la derogación del artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA. Recordemos que todo el año pasado pues veníamos reteniendo, incluso hasta el día 31 de julio se va a seguir reteniendo el 6% por la puesta a disposición de personal al contratante. A partir del 1 de agosto, pues ya no hay esa obligación. Y si me facturaron en julio y me pagaron en agosto, recordemos que el artículo 6, para efectos del cálculo de los impuestos, se tiene que considerar las situaciones jurídicas y de hechos en el momento que se causa. Entonces, en este caso, pues si se paga en el mes de agosto, pues ya no es objeto de retención. Y me imagino que ahí por esta situación se tendría que cancelar el comprobante emitido en tipo PPD por la forma, se cambiaría por una PPD y con sustitución CFDIs previos, anulando esa parte de la retención del 6%, para que de esta forma, en el momento que se emita el complemento de pago, pues ya no habrá ningún problema para efectos de entender cuánto fue la parte retenida o si no hubo retención de IVA. Lo siguiente que se tiene que considerar son las sanciones, porque ahora sí pusieron mano dura a esas empresas que se dedican a malas prácticas. Porque también quiero mencionar hasta este punto que no todas las empresas outsourcing evadían impuestos, contribuciones. No, habían algunas buenas. Y esto va principalmente para esas que no hacían las cosas bien. Y entre ellas, el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación nos establece lo siguiente. Cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y documentación a que se refiere el artículo 27, fracción quinta, tercer párrafo de ley de impuesto sobre la renta y 5, fracción 2, segundo párrafo de ley de impuesto al valor agregado. ¿Qué pasa cuando no cumpla con esa obligación? Pues va a tener una pequeña multa que oscila desde los 150,000 pesos hasta los 300,000 pesos a la establecida en la fracción 10, bueno, en esta fracción, discúlpeme por que se me fue el avión, por cada obligación de entregar información no cumplida. Es decir, que lo que ya analizamos para efectos de la deducción, el acreditamiento, ya ve que la obligación de entregar esa información va a ser para el que presta el servicio y si no entrega esta información, pues va a tener esta pequeña multa desde los 150,000 hasta los 300,000 pesos de multa. Y no solo eso, si me permiten un ratito, vamos a mover por acá esto. El artículo 108 del mismo Código Fiscal de la Federación se le adicionó el inciso I. Dice, utilizar esquemas de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el 15D, penúltimo párrafo de este código, o realizar la subcontratación de personal que se refiere el primero y segundo párrafo
de este artículo. Está hablando de cuando se presume una simulación, no cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando hay una simulación o a las que se refiere el primer, segundo párrafo que habla de la subcontratación de personal. Cuando haya una subcontratación de personal, vamos a entender lo siguiente. Vamos a entender una defraudación fiscal calificada en términos del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué significa esto? Lo vamos a encontrar en el artículo 194, si no me falla la memoria, en la fracción 6, inciso 2, dice, defraudación fiscal y su equiparable previsto en los términos del 108 y 109 cuando el monto de lo defraudado se ubique en los rangos a que se refiere la fracción 2 o 3 del artículo 108 exclusivamente sean calificados. Esto es en términos del Código Penal de Procedimientos, es Código Federal de Procedimientos Penales. Se le va a considerar ya que es una defraudación fiscal calificada. Para los que no les quedó claro qué significa esto y por qué tanta adición al Código Fiscal de la Federación, pues es por esto. Si no les quedó claro qué es la defraudación fiscal calificada, pues se refiere a esto. Prisión preventiva, incluso me atrevo a decir cárcel para esas personas que utilicen estos esquemas. Espero que haya quedado con haya quedado mejor entendido con esta imagen que se va a entender como defraudación fiscal calificada. También dentro de la reforma, pues se va a hacer la sustitución patronal. ¿Y cuándo podemos hacer dicha sustitución patronal? Para que surta efectos la sustitución patronal deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Esto de acuerdo al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. No obstante que dentro de los transitorios pues nos dan la opción de transmitir o hacer la sustitución patronal sin tener la necesidad de transmitir los bienes objeto de la empresa. Y también hay otras, yo le llamo facilidades porque realmente te da esa opción de poderte cambiar dentro de los 90 días con todos tus trabajadores a este nuevo patrón sustituto y donde se te va a respetar tu clase y tu prima de riesgo de trabajo siempre y cuando lo hagas en tiempo y forma y no vas a tener la necesidad de transmitir los bienes objeto de la empresa. Pero si son empresas no mineras, lo más seguro es que no tendrían bienes o activos como tal. Y los lineamientos de lo que les acabo de mencionar, pues prácticamente se publicó el día 28 de abril, si no les estoy mintiendo. Acá tengo el oficio circular. Para los que gusten, se los puedo compartir a través de nuestro grupo de Fiscal Puntos Finos. Toda la documentación acá es nada más para efectos de poder más o menos comentarles algo acerca de la sustitución patronal. Dentro del procedimiento simplificado para comunicar al Instituto la sustitución patronal en términos del artículo 7º transitorio del decreto, la sustitución patronal que se refiere al artículo 7º transitorio será presentada por el patrón que absorbió a los trabajadores y podrá presentarse en línea a través del escritorio virtual del IMSS mediante el trámite de modificación al seguro de riesgo de trabajo, eligiendo la opción sustitución patronal o bien de manera presencial en la subdelegación del instituto. Para muchas personas me imagino que ya están haciendo estos trámites, que estoy completamente seguro que algunos de los que estamos acá ya hizo este trámite, que se puede hacer de manera a través del escritorio virtual o a través hacerlo de manera presencial. El padrón público de servicios especializados u obras especializadas. Por acá ya tenemos el proyecto de es el anteproyecto que fue publicado precisamente como a las 2, 3 de la tarde. Realmente yo ya me enteré un poquito más, un poquito después. Sin embargo, pues acá traemos un poquito de información acerca de lo que vimos ahí. Para que yo me pueda dar de alta como padrón público de servicios especializados u obras especializadas, debo de acreditar un carácter especializado. Y para eso se debe aportar información o documentación relacionada a la capacitación que tiene esta empresa, las certificaciones que tenga,
permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial, promedio, experiencia. Bueno, ¿me escuchan bien? Es que se me fue un tantito la señal. Espero que se esté escuchando bien y les ofrezco una disculpa por esta falla técnica que tuvimos. Sí, ya escuchamos. Gracias, Vicente. Gracias, André. Gracias, Ivo. Sí, les ofrezco ahí una disculpa porque mi internet se me alentó tantito, entonces se fue la señal. Estamos escuchando. Ok, muchas gracias. Bueno, nos quedamos por acá. La capacitación debe tener el equipamiento de la tecnología, los activos, nivel de riesgo. Esto es lo que fue publicado el día de hoy. Entre las otras situaciones que tenemos que considerar es estar al corriente con las obligaciones fiscales y de seguridad social. Es decir, me imagino que dentro del trámite que vayamos a hacer en línea, pues vamos a tener que enviar nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva, nuestra opinión por parte del IMSS y nuestra opinión por parte del Infonavit. Ese sería uno de los requisitos que se tiene que cumplir para hacer este trámite. Y otra cosa que no lo tenía contemplado es lo siguiente, que es estar dado de alta en el FONACOT. Estas son las reglas de carácter general que se publicaron. Hay que esperar a que se publique en el Diario Oficial de la Federación para dar por asentado o para tener la certeza de que se va a hacer ya la oficial. Tendrían estas personas que prestan servicios, subcontratación de servicios especializados o ejecución de obra, estar dados de alta en el FONACOT. Los que no estén dados de alta, pues definitivamente no se les va a dar este registro. Bueno, para recapitular un poco de lo que estamos analizando es lo siguiente. Para que podamos entender más a través de esta línea de tiempo que hice para ustedes, es que a partir del el 23 de abril de 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación esta reforma, que entra en vigor al día siguiente, y es al día siguiente me refiero a un día sábado. En este caso, para efectos de como ya les hacía mención, Ley Federal del Trabajo, Ley de Seguro Social, Ley del Infonavit, a partir del 24 de abril de 2021 ya entra en vigor. Y el día 23 de mayo de 2021, que esto es tentativo, porque aún no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que la fecha límite para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social expida las reglas de carácter general sobre los servicios especializados. Esperemos que en el transcurso de estos días pues se publique ya de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación para que hagamos el trámite de registro ante la Secretaría de Trabajo. Y también tenemos que considerar lo siguiente. El día 23 de junio del 2021 es fecha límite para expedir las reglas que establezcan los procedimientos para presentación de informes por parte del Infonavit. Ya ven que tenía 60 días el Infonavit, pues ahí tenemos que es hasta el 23 de junio que tiene fecha límite para expedir estas reglas y que nosotros podamos subir estos contratos, la relación de los trabajadores. Y el día 23 de julio de 2021, que en este caso serían los 90 días a partir de la publicación, tenemos fecha límite para hacer la sustitución patronal sin tener que transferir los bienes objeto de la empresa. ¿Qué pasa si lo hago después de este día? Pues ya tendría la obligación de transferir estos bienes o activos que tengo con la empresa para que me puedan hacer la sustitución patronal. De otra forma, pues no se podría. Entonces, yo lo tengo que hacer a más tarde el 23 de julio de 2021 para hacer esta sustitución patronal y no tener la obligación de transferir todos los bienes objeto de la empresa. En esta misma fecha, que es el 23 de julio, la fecha límite para la baja ante el IMSS de los registros patronales por clase y la asignación de uno nuevo. Acá pues ya tenemos antes teníamos la opción de tener multiregistros patronales, ahora ya no, solamente debo de tener uno y tengo fecha límite hasta el 23 de julio para optar por uno de ellos. Lo otro que vence para esta misma fecha es para hacer la sustitución patronal y migrar a todos los trabajadores respetando sus derechos laborales y aplicar la prima de riesgo correspondiente.
Pues esto ya es una ventaja. Si tengo a mis trabajadores a través de una intermediación o a través de una subcontratación de personal, pues es momento de que los transfiera todo a mi nuevo registro patronal para que de esta forma me respeten mi prima de riesgo de trabajo, siempre y cuando tenga el mismo objeto, porque de otra forma me darían uno nuevo. Y esta misma fecha, que es el 23 de julio, que esto es cumplido los 90 días. A partir de esta fecha deberá empezar a proporcionarse los contratos y lista de trabajadores a que se refiere las fracciones 1 y 2 del artículo 15A de la Ley del Seguro Social. Eso era lo que ya comentábamos hace unos momentos atrás. El día 1 de agosto entra en vigor Código Fiscal de la Federación, Ley de IVA, Ley de Impuesto de la Renta. Es decir, que para esta fecha pues ya tengo que, ya no tengo la obligación de efectuar esas retenciones del 6% del artículo 1A, fracción cuarta, y a partir de este momento, pues ya los efectos de las deducciones, pues ya deben de cumplir los requisitos que ya hacíamos mención para efectos del Código Fiscal de las Federaciones. El día 22 de agosto del 2021, recordemos que dentro de la publicación que iba a tener la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenía 30 días. Por eso yo ocupé la fecha el 23 de mayo que tenía como fecha límite. Sin embargo, si lo publica antes, pues se va a recorrer esta fecha. En vez del 22 de agosto, pues recorro las fechas que correspondan, porque esa es fecha límite para obtener el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los servicios especializados. Como ya les hacía mención, es considerando que lo expida a más tardar el 23 de mayo del 2021. Y hasta acá tenemos preparado la charla sobre el outsourcing para con ustedes. Pueden activar sus audios si tienen algún comentario, si tienen alguna observación. Pues con gusto, recuerden que este tipo de charlas es para compartir nuestras experiencias y que seamos más nutridos en cuanto a conocimientos como contadores. Si alguien quiere activar su audio, quiere hacer algún comentario, con mucho gusto los escuchamos. Adelante. ¿Alguien tiene alguna duda? Lo podemos aclarar acerca del material, porque esto realmente va a haber muchas modificaciones. Bueno, derivadas de estas modificaciones, hay que considerar el objeto social de las empresas. Normalmente los notarios hacían mención, ¿no? A tu objeto social, pone que te dedicas desde que vendes tornillos hasta que te vas a Marte, ¿no? Entonces, eso pues creo que va a empezar a quedar en desuso y empezar a delimitar nuestro objeto social. Jaime tiene acá una pregunta. No entendí bien el tema de las utilidades a pagar. Pues vamos por ello. Pues de esas utilidades, recordemos que las negociaciones que se hicieron era que se tenía para pagar con un monto de límite que sería lo máximo que se le puede pagar a los trabajadores dentro de la negociación, que puede ser 3 meses de salario, eso se le puede pagar. Lo excedente a 3 meses de salario derivado de la PTU ya no se debe entregar al trabajador porque ya va a estar topado, aunque también acá siento que va a ocurrir muchas estrategias, en este caso para empresas que se dedican a la industria del calzado. Esto es por poner un ejemplo. Pues, ¿qué va a hacer? Va a crear otra empresa que se va a dedicar a comercializar. Uno se va a poner a crear calzado y otro se va a poner a comercializar, donde transfiera a solamente a unos cuantos trabajadores. Imaginemos que es una industria de 500 trabajadores, se va a crear una empresa de comercializadora y en esta nueva empresa pues va a generar utilidades exorbitantes que no le va a alcanzar a todos los trabajadores recibir la PTU porque tendrían ese tope de 3 meses o el promedio de 3 años que haya recibido. Osvaldo nos dice, buenas noches, contador Adrián, no me queda claro lo del Fonacot. Bueno, lo del Fonacot, pues se tienen que dar de alta a todas las empresas. De hecho, es una obligación de todas las empresas darse de alta en el Fonacot y para que los trabajadores evidentemente puedan adquirir algún crédito de consumo. Vamos a ver.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo una pequeña duda con relación a la información que está planteando del reparto de utilidades. Eh, esta nueva modalidad para el reparto de las utilidades, ah, ya no se va a utilizar la anterior donde el total de la utilidad a repartir se divide entre dos y la mitad se reparte por días trabajados y la otra mitad por la percepción que haya Sí. tenido cada quien. Ya no se va a realizar de esa manera y No, se va sí, a sí, realizar sigue siendo la misma o, mecánica. o esta mecánica que usted menciona es solamente para las empresas que están pasando, entran dentro de este outsourcing, insourcing. No, esto es para todos, incluyendo las que no son insourcing, outsourcing. No, esto es para todos. La única diferencia que yo les hacía mención es el límite que se excede. En el momento que ya se excede ese límite, pues ya no se le va a pagar al trabajador. Se va a considerar entre el promedio de los 3 años que ha percibido el trabajador por el principio de derecho adquirido, y la otra es que se le calcule en base a 3 meses de salario. El que le beneficie más al trabajador es la cantidad que se le va a entregar. El procedimiento que se va a dividir entre el 50% de días laborados y la percepción percibida sigue siendo lo mismo. Lo que yo hacía alusión es a esa parte del 1 de enero al 23, que era el que se encontraba vigente la anterior. Ahí tendríamos que dividir, ¿no? Las utilidades percibidas en todo el ejercicio 2021, la vamos a dividir entre los días que corresponde al periodo entre el 1 al 23. Esa no va a estar topado. La que va a estar topada es la del 24 en adelante. Espero Mm, haber aclarado tu duda. comprendo, muchas gracias. Sí, Contador, una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok. Tenemos una empresa, un cliente, que él tiene sus empleados subcontratados. Ahorita, pero lo bueno de esto es que él sí tiene un registro patronal anterior, pero no tiene los empleados allí. Lo único que aquí hay que hacer es habilitar sus firmas electrónicas, ¿no? Para efectos de dar de alta de quitar los trabajadores de la empresa esta, de la prestadora, del outsourcing, quitarlos de ahí y meterlos en su registro patronal. Es todo lo que se tendría que hacer. Y la otra duda que me queda es, la prima de riesgo que manifestaría, ¿sería la última que se quedó o la prima media de su clase, porque tiene más de un par de años o 3 que no tiene empleados este registro patronal? Pues ahí déjame decirte que yo también tendría la misma duda. Yo siento que tienes que hacer la sustitución patronal. Ese es mi particular punto de vista, que hagas esa sustitución de patronal, porque recordemos que terminas relaciones laborales, y esto es una pequeña sugerencia que espero que no sea errada, que se haga un contrato de terminación de relaciones laborales con la empresa que será sustituida, y a los nuevos trabajadores, pues bueno, al patrón sustituto en este caso, pues absorbe todas los derechos que tenían y habidos del trabajador, considerando antigüedad, todo se le tiene que considerar. Por eso yo diría que tendría que ser una sustitución patronal, porque realmente eso es, porque si no también estarías considerando que tu prima de riesgo con el patrón verdadero, en este caso que es la empresa que contrataba esos servicios, pues me imagino que está un poquito más elevada. Sí. No es mucha porque está en la clase 2, o sea, es que no es tanta, ¿no? Ah, no, sí. Acá dice Jaime Pat, dice, entonces esa parte fue un beneficio al patrón de no pagar más de 3 meses. Bueno, pues fíjate que se supone que se hizo una evaluación de cuánto es lo que perciben en promedio los trabajadores. Se hizo un estudio donde se llegó o se dio cuenta de la Secretaría de Trabajo que lo máximo que ganaba un trabajador es 3 meses el salario, 3 meses el salario. Por eso es que no se pierde el derecho adquirido, aunque a mi personal punto de vista, de acá, como ya va a estar topado esas utilidades, todas las empresas, este es mi particular punto de vista, que van a empezar a reflejar utilidades millonarias, y como va a estar topado esas utilidades, pues ahí no las va a tener que repartir con los trabajadores. Ahora hay que ver
hay que ver qué dice la Secretaría de Trabajo acerca de ese remanente, de lo que ya no se va a distribuir con los trabajadores si se vuelve a acumular al siguiente año. Pero si se vuelve a acumular al siguiente año, pues prácticamente ya no va a recibir la utilidad el trabajador que generó esa utilidad, porque ya va a estar otra empresa, otro trabajador. Entonces ahí se vuelve una cadena que tendríamos que ver, porque ahorita no hay procedimiento como tal de qué seguir con esas utilidades. Aunque entendiendo que si la empresa va a empezar a generar utilidades, pues nunca va a terminar de repartir ese remanente. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? Jaime dice excelente. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Bueno, yo tengo una pequeña duda. Adelante, contador. Con relación a lo que mencionaba acerca de, bueno, lo voy a poner como la situación que tengo por aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos contratados servicios de seguridad privada que normalmente pues son, me imagino que outsourcing, ¿no? Entonces nosotros como empresa contratante tenemos entonces ya la obligación de verificar que esta empresa que nos brinda el servicio de seguridad tenga bajo regla, por decirlo así, ante el IMSS, ante el FONACOT, ante la Secretaría de Trabajo, como usted mencionaba, que haya pagado o haya declarado sus impuestos para nosotros deducir la factura que ellos nos emiten del servicio que nos prestan. Sí, así es uno de los requisitos que se tiene para efectuar la deducción o el acreditamiento en su defecto. También pudiera yo añadir, ¿no?, que le pidas constantemente su opinión de cumplimiento de obligaciones, tanto en materia de IMSS, Infonavit y SAT. Ese sería mi personal punto de vista. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? O si no, estaríamos dando por concluido nuestra sesión de la reforma del outsourcing ejercicio 2021. Cualquier duda o comentario podemos estar comentando en nuestro grupo de Fiscal Puntos Finos, porque va a surgir nuevas dudas con esta situación. Pues ahí vamos a estar para apoyarnos cada uno. Y para, como ya es tradición, para todos aquellos que quieran salir en la selfie grupal que tenemos, por favor. Una pregunta. Adelante. Con respecto a la sustitución patronal, ¿qué pasaría si no realizo esa sustitución y únicamente paso a los colaboradores al patrón original? Bueno, pues me imagino que muchas empresas van a hacer lo mismo. Sí, porque como tal no veo alguna sanción, a menos que tú, lo ideal es que hagas la sustitución, porque tampoco veo alguna sanción o que se persiga a esa empresa que no haga el procedimiento como tal, porque si lo tienes en subcontratación, tu obligación es regresarlos a tu empresa respetándole sus derechos. ¿Y cómo vas a comprobar eso? Y si hay una liquidación con los empleados, si se llega a un arreglo con los empleados y se liquida a través de la prestadora y ya me traigo yo los empleados al patrón que contrató los servicios. De hecho, es lo que deberías de hacer con sustitución patronal. Terminas las relaciones laborales, le das la liquidación, pero del otro lado, esto es para protección tuyo como patrón sustituto, que también les hagas de enterado, ¿no? Hagas ahí a través del director general, el representante legal o el gerente, que se le haga de conocimiento a todos los trabajadores mediante un documento que tú vas a hacer, que todos los trabajadores que pasaron a tu nombre, tú te haces responsable de todos los derechos que tenían, respetando todos los derechos laborales que tenía, y que te firmen enterado a todos los trabajadores, pero con la empresa que será sustituida, que también termines las relaciones laborales. Esa es la sugerencia que yo les estaría dando en ese sentido. Gracias. Pero la relación laboral sí se termina el trabajador. Sí, claro, se termina la relación laboral entre la
prestador, entre la subcontratista y el trabajador, porque ahora tú pasas a ser el nuevo patrón. Dice, ¿puedo unirme al grupo? Sí, claro. Te dejo acá mi número y ya me mandas un WhatsApp y ya te agrego al grupo. Ahí me puedes mandar un mensaje, Sandra. Osvaldo dice, esta plática la podemos ver y escuchar de nuevo. Sí, siempre la compartimos ahí en nuestro grupo de Fiscal Puntos Finos, la subimos a YouTube y de ahí copiamos el link y se la compartimos ahí en nuestro grupo. Sí, en mi personal punto de vista, sí se tendría que liquidar a los trabajadores. ¿Alguien más? Bueno, siendo las 8:14, pues damos por concluida nuestra sesión de la reforma del outsourcing. Y para los que quieran aparecer en la selfie grupal, pues si me hacen el favor de prender sus cámaras para que tomemos la selfie. ¿Alguien más que están a tiempo? Que si no, ya nos quedamos sin selfie. Bueno, muchas gracias a todos por hacernos el favor de escucharnos y que tengan todos una excelente noche. Hasta luego a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.